Bien, en este caso vamos a pasar a la siguiente exposición. Vamos Sí. a ver ahora con Diagnóstico de habilidades de emprendimiento. Así Sí, es, Edu continúe, 05. Muy bien. Los autores son... Sí, adelante. Adelante, maestra. Adelante, con todo gusto. Karen Karen Maday Maday García. García, Miriam Alejandra Espinosa y Esperanza Aoyama Argumedo, de la Universidad de Veracruzana. Bienvenidas. Dejo de presentar. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidos. Muchas gracias. Inicio la presentación. Estamos también sincronizados, ¿verdad? Igualitos. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias. ¿Ya se puede ver? Disculpen. Sí, así es. Sí, Karen. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la participación. Mi nombre es Karen Maday García y soy estudiante de la maestría en gestión del aprendizaje de la Universidad Veracruzana. Presento también a las demás autoras, que es la doctora Miriam Alejandra Espinosa y la doctora Esperanza Aoyama Argumedo. Ok, y como introducción, perdón, se me pasó el nombre. El nombre de mi proyecto, perdón, es el Diagnóstico de Habilidades de Emprendimiento en Estudiantes Universitarios. Y como introducción tenemos que México presenta un contexto idóneo para poder emprender. Esto según el Monitor Global de Emprendimiento, que hizo sus evaluaciones de 2018 a 2019, nos dice que México ocupa el segundo mejor entorno para emprender respecto a toda América Latina, y el 23 del ranking de 50 naciones pertenecientes a este mismo organismo. Entonces, dentro de estas mismas evaluaciones, también nos dicen que México ocupa el cuarto lugar global, en educación para el emprendimiento en niveles superiores. Esto nos dice que México es ideal, o sea, tiene un contexto ideal para poder emprender. Ahora, si consideramos también las políticas internacionales, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que nos habla acerca, en su cuarto objetivo, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y para cumplir con este objetivo, en su meta 10 nos habla acerca de aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y al emprendimiento. Entonces, vemos que México tiene el contexto para emprender, también es una necesidad latente, considerada dentro de estos objetivos, que es el emprendimiento. Y como bien sabemos, pues México también, a pesar de que es un país muy rico y que tenemos prácticamente todo para emprender y también tenemos buenas evaluaciones acerca del emprendimiento, pues sí también presenta altas tasas de desempleo, de deserción escolar, un Producto Interno Bruto escaso, bajas tasas de eficiencia terminal, de ingreso al nivel superior, muchos se quedan únicamente con el bachillerato. Entonces, por esto, bueno, si consideramos también lo que son las problemáticas de la sociedad, también tenemos que, pues, las problemáticas, tanto de antes como ahora, siguen creciendo, ¿no? Y muchas de estas siguen sin ser atendidas. Por esto y más, es necesario o casi forzoso formar jóvenes emprendedores capaces de dar solución a todas estas exigentes demandas de la sociedad, contribuyendo al crecimiento económico del país y también pues ayuda a mitigar las altas tasas de desempleo, entre otras mencionadas. En este sentido, surge el proyecto de intervención incorporado dentro de la maestría en gestión del aprendizaje perteneciente al programa de CONACYT. Entonces, como objetivo general de este proyecto, en su fase diagnóstica, tenemos que es diagnosticar habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios que coadyuven a desarrollar una intervención planificando acciones con base en las áreas de oportunidad identificadas. Y esto me lleva acerca de la metodología que tiene mi proyecto de intervención, que es acerca de la investigación-acción, que nos dice cómo nosotros como docentes adjuntos, los que damos clases, cómo debemos de reflexionar acerca de nuestro entorno, ¿no? De cómo estamos llevando a cabo nuestras prácticas y cómo podemos introducir mejoras, ¿no? Cómo intervenir para mejorar la educación, ¿no? Bueno, ahora esto es lo que hace la metodología de investigación-acción. También Kurt Lewin nos da una serie de fases cuando ya uno detectó, ¿no? Acerca de problemáticas, necesidades, áreas de oportunidad. Uno ya detectó en dónde puede uno intervenir, e introducir mejoras, pues nos habla acerca de 5 fases. Nos habla de una fase diagnóstica, la planeación, la implementación, la evaluación y la socialización, que nos permite poder intervenir, introducir mejoras y sobre todo tomar
decisiones acerca de los resultados finales, ¿no? Cómo podemos volver a rediseñar o todavía llevarlo a otro nivel, ¿no? En este caso, mi proyecto se encuentra, o yo únicamente les voy a presentar ahorita la fase diagnóstica, ¿no? Como soy docente del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, ya soy docente adjunta, pues decidí intervenir en mi contexto, ¿no? Entonces, este va a ser el sujeto de intervención. Estoy interviniendo en la carrera de gestión empresarial. El grupo está conformado por 20 estudiantes, 12 son del sexo femenino, 8 del sexo masculino y una edad promedio del grupo es de 22 años. Ahora, para yo realizar este diagnóstico, pues tuve que tomar en cuenta lo que mencioné anteriormente, ¿no? Las áreas de oportunidad, las necesidades, las problemáticas, pero sustentadas en 5 factores. O sea, qué tan pertinente es el proyecto, cuál es su incidencia en el contexto, la urgencia de la intervención, la viabilidad y la relevancia. En base a todos estos factores y todo este análisis de resultados que hice acerca de todas estas áreas, bueno, se decidió o se determinó que lo más viable en cuanto a estos factores, sería la implementación de emprendimiento en las carreras, que en este caso para mi instituto pues es un área de oportunidad, ya que dentro de sus objetivos principales, tanto de la carrera como del instituto, es formar estudiantes o jóvenes emprendedores, ¿no? Profesionistas emprendedores. Ahora, para esto también se decidió aplicar ciertos cuestionarios para recabar información más exacta acerca de su rendimiento académico, sus hábitos de estudios y cómo aprenden, ¿no? Para esto se aplicaron 3 cuestionarios, que es el inventario de estilos de aprendizaje, el de estilos de aprendizaje, predominio sensorial y por último el de autoevaluación de condiciones de estudio. Y bueno, por último también, como un cuarto instrumento, se diseñó un cuestionario acerca de cómo están los chicos en temas de emprendimiento, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué habilidades poseen? O sea, ¿qué habilidades ya poseen? Si las poseen, si no las poseen, ¿qué tanto saben acerca de temas del emprendimiento, ¿no? Entonces, se procedió a diseñar un cuestionario de 28 preguntas, tipo abiertas, dicotómicas, de opción múltiple, y se consideraron 7 dimensiones, que era la necesidad de logro, el optimismo, la honestidad, motivación, propensión a asumir riesgos, tomas de iniciativa y orientación a metas. Todo esto, tanto los de rendimiento académico, hábitos de estudio y como estos de lo que es el tema de intervención, pues se hicieron por medio de un formulario Google que se les envió a través de de un grupo de WhatsApp. También cabe mencionar que es de suma importancia que mi proyecto también tiene este enfoque constructivista, donde el estudiante no se le considera como un receptor de información, ¿no? Sino como ese agente que crea su propio aprendizaje, ¿no? Y donde también nosotros como docentes pues debemos de llevar nuestra práctica a cosas más activas, ¿no? Aprendizajes más significativos en el sentido de que no se quede aterrizado nada más en lo teórico, ¿no? Sino que se pueda llevar a la práctica y bueno, como la intención de mi proyecto también es, ¿no? Que puedan solventar estas problemáticas que existen ya en la sociedad. Ahora, en cuanto a resultados, pues en cuanto al cuestionario aplicado de inventario de estilos de aprendizaje, pues tenemos que el 30% de mis estudiantes son activos, otro 30% son teóricos. Estos son los que más predominan y de ahí están un poquito distribuidos, ¿no? Se me pasó mencionarles, perdón. Del lado izquierdo, pues tenemos los resultados globales y del lado derecho, pues tenemos los resultados individuales por cada uno de mis estudiantes. Entonces, esto es bueno ya que nos dice que mis estudiantes, pues, les gusta seguir procedimientos, bueno, mejor dicho, prefieren seguir procedimientos, planeaciones, y pues esto es lo que se va a ver en gran parte en mi proyecto, ¿no? Y también algo muy importante de esto es que les gusta trabajar en equipo. Entonces, el trabajar en equipo en temas de emprendimiento, pues, es algo muy importante. En cuanto a estilos de aprendizaje en predominio hemisférico, de la misma manera, el 45% de mis estudiantes, la mayoría de los estudiantes son del estilo sinestésico, otro 30% del estilo visual y por último un 20% del estilo auditivo, un 5% está combinado entre sinestésico y visual. Esto también nos dice que mis estudiantes son algo equilibrados, entonces no tendrían problema adaptarse, pero no solamente es como que en adaptarse, ¿no? Porque todos estos resultados me llevan a mí a poder planificar y diseñar correctamente las actividades de enseñanza y de aprendizaje para que esto pueda ser, pues ahora sí que eficiente, ¿no? Los chicos no van a tener problemas para adaptarse y sobre todo porque mi proyecto es teórico-práctico, o sea, no me voy a quedar en una fase teórica, sino que los chicos lo van a llevar a la práctica. Entonces, eso es algo muy bueno. En cuanto a condiciones y hábitos de estudio, aquí sí tengo muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, uno de los porcentajes más altos es la motivación del estudio. Un 95% tiene bajas motivación en el estudio, altos distractores y otros hábitos que no son muy buenos. Esto
aunque son áreas de oportunidad, también se debe considerar un factor muy importante que mis estudiantes son del sistema abierto. Entonces, la mayoría de ellos, sino es que, bueno, todos, excepto uno, estudian y trabajan al mismo tiempo, entonces no tienen las mismas condiciones que, pues, que alguien que se dedique completamente a estudiar, ¿no? Muchos de ellos son padres de familia y, bueno, pues, tienen que fraccionar su tiempo para todo, ¿no? Pero dentro de estos porcentajes también se espera que dentro de este proyecto se puedan mejorar estos hábitos de estudio, porque ellos van a encontrar el significado a su carrera, ¿no? Entonces tienen que tomar ciertas disciplinas también. Y bueno, ya hablando de temas de emprendimiento, únicamente traje a relucir las preguntas más importantes para compartirles en esta presentación. Como le mencioné anteriormente, el 95% de mis estudiantes trabajan y estudian al mismo tiempo. Solo el 5% solo estudia. Se les preguntó qué esperaban lograr de la carrera, o sea, si tenían visión acerca de lo que era su carrera, el 65% sí la tuvo. ¿Qué habilidades consideraba que debería poseer un emprendedor? El 90%, o sea, sí saben, ¿no? Más o menos qué tiene que tener un emprendedor. Otra pregunta importante es cómo te sientes cuando sacas una calificación menor a la esperada. Esto es importantísimo porque nos habla acerca de su optimismo y su perseverancia, que es algo importantísimo en el emprendimiento. El 55% dijo que lo volvía a intentar una y otra vez. Otro 45%, perdón, 55%, el otro 45% le dijo que lo intentaría solamente una vez más y nadie dijo que abandona. Entonces, esto es importantísimo. Otro 95% nos habló acerca de que les gusta trabajar en equipo. Un 100% no ha participado, no ha tenido oportunidad de participar en programas de emprendimiento. Entonces, esto es una área de oportunidad grandísima para ellos. Otra pregunta fue que si habían tenido la intención de iniciar su propio negocio, el 80% sí lo hizo. Entonces, esto es riquísimo porque, bueno, o sea, ya tienen la visión, no tienen las ganas. Entonces, bueno, que se les pueda ayudar a contribuir a desarrollar esas habilidades, pues va a ser muy significativo para ellos. Sí, y se les preguntó que si decidieran emprender su propio negocio, ¿cómo lo financiarían? Esto es importante porque esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando queremos emprender, ¿no? O sea, ¿cómo tengo ese financiamiento? El 30% dijo que pediría un préstamo bancario y bueno, sabiendo las altas tasas de interés, pues eso conlleva ciertas responsabilidades, ¿no? El otro 30% no lo supo, un 25% diría que, pues, que tendría que ahorrar, ¿no? Para poder ahorrar y poner después su negocio. Otra pregunta era de qué harás después de terminar la carrera. El 45% dijo que iba a buscar empleo. Otro 35% dijo que era trabajar y después ahorrar para poner su negocio, ¿no? Entonces, en este proyecto se pretende que los chicos inicien a emprender desde ya, ¿no? O sea, que ellos desarrollen la habilidad de la perspicacia para saber qué actividad económica puedo desarrollar, que solvente una problemática de mi sociedad, que me ayude y que me genere a mí un ingreso, ¿no? Que también eso contribuye al crecimiento económico del país, aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta el ingreso per cápita por familia, ¿no? Entonces, un 45% quiere buscar empleo cuando sabemos las altas tasas de desempleo, ¿no? Entonces, todo esto me indica y llego a la conclusión que mi proyecto es pertinente para ellos porque aquí nos muestran los resultados que carecen de habilidades de emprendimiento, igual de la conciencia, ¿no? De cómo está nuestra economía, porque pues quieren ir a buscar empleo cuando sabemos que pues todos nos enfrentamos a cuando salimos y no encontramos empleo, ¿no? Y si lo tenemos, terminamos trabajando en algo que tal vez no estudiamos y bueno, vienen ciertas desánimos, ¿no? Por parte de nuestra carrera y las problemáticas siguen creciendo. Entonces, esto es lo que se pretende hacer con este proyecto de intervención y en verdad que es un tiempo ideal por el tiempo de la pandemia. Y bueno, ahora con este huracán Grace que nos dejó, la verdad, yo tuve la oportunidad de salir de mi casa y ver muchos negocios que no tenían luz, pero se idearon para ver cómo iban a seguir trabajando, ¿no? Porque muchos de ellos van al día con sus ingresos, entonces no es como que dijeran, no, nos esperamos a que restablezcan la luz, no, o sea, no, ellos vieron la manera y eso es una habilidad importantísima en el emprendimiento, ¿no? Que está dentro contemplada, abajo tengo que estas habilidades que se pretenden desarrollar es la creatividad, la innovación, flexibilidad, adaptación, propensión a asumir riesgos, pensamiento crítico, perspicacia, colaboración, comunicación y optimismo. O sea, que los chicos empiecen a pensar, ok, no necesito ahorrar tanto para poder emprender, ¿no? O tal vez sí voy a buscar un empleo, si soy de los afortunados que consigue un empleo, pero ahorrar, ¿no? Para tener esa visión de qué es lo que voy a hacer, no nada más quedarme encajonada ahí, sino poder crecer y solventar, ¿no? Una problemática de mi sociedad, porque hay mucha riqueza en solventar una problemática porque estás cubriendo necesidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante y culmino con la siguiente frase que es la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma, del filósofo John Dewey. Agradezco mucho su atención.
las bibliografías. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas de los asistentes? ¿Comentarios? Maestro Armando. Sí. Bueno, yo creo que en plena pandemia este estudio, volvemos a hablar del tema de la pertinencia y me parece muy interesante el poder evaluar estos aspectos que es difícil, pero darse con las habilidades de enviar por Google el cuestionario y poder percibir estos elementos, sobre todo identificar que sus estudiantes en la Universidad Veracruzana tienen iniciativa de emprender, porque comentaron que un 80% de ellos tenían interés o iniciativas para emprender algo, y eso significa que a pesar o aún con las motivaciones para emprendimiento que se puedan hacer de manera escolar, ellos ya tienen inmerso en su conducta, en sus iniciativas personales, el interés en estos temas. Y eso pues habla ya de un buen elemento para poder generar acciones. Muchas felicidades al equipo. Si no hay algún otro comentario de los presentes, vamos a cerrar aquí. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Lo que pasa es que tenía un problema con el micrófono. No, le decía a la maestra Karen que me da mucho gusto que este tipo de investigaciones se realicen, porque ahí conocemos cuáles son lo que los alumnos quieren después de su carrera. Lo que me llamó la atención aquí en mi caso es aquellos muchachos que no saben qué van a hacer después de la carrera, o que no saben qué es lo qué perspectivas tienen o qué quieren de la carrera. Ese punto creo que hay que abordarlo mucho muy fuerte para darles a entender a los muchachos que no solamente es estudiar y ya, hay más allá, que a lo mejor no es tomar el ejemplo de los que sí quieren emprender, sino tomar el ejemplo de los que ya están allá afuera. Sí, y para ello sería muy bueno, como se ha visto antes, invitar a egresados que platiquen, que digan qué es lo que han hecho, qué problemas se han visto hacia afuera, y ahora con esto de la pandemia, del encierro y la falta de clases presenciales, que sea un ejemplo ellos que están afuera para saber, y los muchachos que todavía no saben qué es lo que van a hacer, pues tengan una idea más clara de lo que se están perdiendo al tratar de ahora sí que ver a futuro su situación, ¿sí? Prepararse para lograr lo que ellos quieren. Muchas gracias, maestra Karen Meray. Excelente, y a su equipo de trabajo también. Felicidades. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ok. Gracias. Vamos a la siguiente exposición y es la última del día de hoy. Maestro Armando, ¿nos apoya con la presentación? Claro que sí. Por favor. Claro que sí. Y sincronizados, ¿verdad? Perfecto. Ok, la siguiente es la ponencia con clave EDU 18, que está a cargo de la maestra Lady Yasmín Morales Silva, Marcela Mastachi Pérez Nazaria Martínez Díaz y Araceli Huerta Chua, con el tema Familia y Escuela, entornos clave para promover la lectura, también de la institución de la Universidad Veracruzana, de la maestría en gestión del aprendizaje. Maestras, ¿ya están listas? ¿Ustedes dicen cuándo? Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comparto yo la diapositiva o ustedes? Muy bien, maestra, adelante. No, ustedes. No, ustedes, maestra Lady. Ok. Si alguien de su equipo está preparado para las diapositivas, pónganse de acuerdo, no se preocupen, aquí esperamos. Perfecto. Bien. Adelante. Si tienen oportunidad de ejecutar la presentación, mejor. Ok. Ahí creo que ya la ven, ¿verdad?
Sí. A ver, lo voy a compartir toda pantalla para ver si ya lo pueden ver. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. El día de hoy vengo a presentarles lo que es el tema de este proyecto de investigación que realizamos en la Universidad Veracruzana dentro de la maestría en gestión del aprendizaje, el cual lleva por título Familia y Escuela, entornos clave para promover la lectura. Las autoras, su servidora Lady Jazmín Morales Silva, la maestra Marcela Mastachi Pérez, la doctora Nazaria Martínez Díaz y la doctora Araceli Huerta Chua. El trabajo está dividido en introducción, metodología, resultados y conclusiones que a continuación voy a desarrollar. Primeramente, hablar sobre lo que es la introducción. Pues la finalidad de este proyecto de investigación es precisamente descubrir qué lectura realizan los estudiantes universitarios, así como los factores externos que influyen precisamente en la selección de estas lecturas. En esta primera etapa de diagnóstico, pues se establecen cuáles son las condiciones de los estudiantes y se busca tener un panorama amplio sobre cuáles son también los intereses de los estudiantes, sus condiciones actuales, si les interesa la lectura o no, y esto se realizó a través de diferentes instrumentos de evaluación. Este diagnóstico forma parte del proyecto de intervención de la maestría en gestión del aprendizaje. La metodología que fue empleada fue la de investigación-acción. Es importante mencionar que la metodología de investigación-acción pues consiste en la elaboración de un diagnóstico, que es el que presento el día de hoy. Posteriormente se encuentra la planeación. Después de ello se lleva a cabo lo que es la intervención y por último la evaluación. En esta primera etapa se evalúa precisamente las condiciones que tienen los estudiantes, el acercamiento que tienen en este caso a la lectura, la interacción que tienen también con la lectura, cuáles son los estilos de aprendizaje. Para los autores, pues Kemming y McTaggart, 1988, citados por La Torre, 2005, pues establecen que las metas de la investigación-acción son la mejora y la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que se tiene lugar la práctica. Por ello, es importante conocer el contexto en el que se va a intervenir para que de esta manera se lleve a cabo la planeación, posteriormente la intervención y la evaluación. Para ello se aplicaron pues 3 instrumentos. Uno es sobre las prácticas de lectura, otro sobre las condiciones de estudio y uno más sobre los estilos de aprendizaje. Es importante mencionar que se trabajó con un grupo de 20 universitarios, todos ellos de la Universidad Veracruzana, que cursan diferentes carreras con diferentes perfiles. Estamos hablando de 10 mujeres y 10 hombres. La edad promedio es de 18 a 24 años. Estos estudiantes de carreras como ingeniería petrolera, ingeniería ambiental, pedagogía, ingeniería industrial, ingeniería mecánica y comunicaciones, ingeniería química, trabajo social, enfermería y psicología, que cursan pues entre tercer y séptimo semestre dentro de la Universidad Veracruzana. Todos ellos llevan una experiencia educativa llamada lectura y redacción. Dentro de esta se establecen 4 competencias comunicativas que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de esta experiencia, que son leer, escribir, hablar y escuchar. Sin embargo, en muchas ocasiones no las desarrollan por completo. Se pensaría o se querría que así fuera, sin embargo no es así. Es por ello que surge la intención de este proyecto de lograr precisamente que los estudiantes pues cumplan esta meta. Es importante mencionar que se aplicaron instrumentos como prácticas de lectura. Se les preguntó a los estudiantes primero si les gustaba leer. Un 85% sorprendentemente dijo que sí, mientras que un 15% dijo que no. Cuando se les cuestionó sobre qué tipos de lectura realizaban de manera cotidiana, los estudiantes mencionaron que en mayor medida realizan las lecturas de textos científicos, en un 18% otros, que estamos hablando de redes sociales o textos cortos, novelas, un 20%, ensayos, un 12%,
revistas 10%, cuentos 10% y periódicos un 5%. Hasta aquí podemos establecer que los estudiantes sí leen y están leyendo principalmente textos científicos. En este mismo cuestionario, en este mismo instrumento sobre las prácticas de lectura, se les preguntó qué hacían en su tiempo libre. Una vez que habían dicho que les gustaba leer, pues se pensaría que lectura iba a ser el que tendría el mayor porcentaje, sin embargo no es así. Escuchar música es lo que más hacen los estudiantes en su tiempo libre. Ver series, estar en redes sociales, son algunas de las otras actividades, y dejando en últimos lugares lo que es leer libros en físico y lecturas por internet. Por lo que esto contradice un poco lo que mencionan de que sí les gusta leer. Lo hacen en realidad en las aulas y lo hacen porque los docentes les encargan la actividad de leer. En el caso de las condiciones de estudio, pues se les preguntó cuál era la postura que adaptaban frente a estas lecturas, si eran ellos o ellas críticas al momento de leer y se obtenían sus propias conclusiones. Mencionaron que a menudo obtenían sus propias conclusiones y adoptaban una postura crítica, en primer lugar. En segundo lugar, mencionaron que raras veces, un menor porcentaje dijo que siempre y ningún alumno ni alumna dijo que nunca. Dentro de este instrumento de estilos de aprendizaje, que es uno de los que dentro de la maestría en gestión del aprendizaje se nos hace énfasis para que podamos conocer a nuestro grupo de estudiantes y podamos saber cómo aprenden y de acuerdo a ello hacer la planeación, pues se les aplicó un 65%, establecieron que son visuales, un 15% auditivos y un 20% mencionan que son estudiantes kinestésicos. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta primera etapa de diagnóstico, podemos decir entonces que los estudiantes leen, pero estas lecturas son básicamente académicas. Aunque un 85% afirma que lee de manera cotidiana, las lecturas ocurren mayormente en el salón de clases y en su tiempo libre realizan realmente otro tipo de actividades como escuchar música, estar en redes sociales, descansar, ver series, como ya lo veíamos en las gráficas. Y queda en últimos lugares lo que es la lectura en estos tiempos libres. Los cuestionarios, los tres, fueron aplicados a través de Google Form y permitieron pues conocer información importante. También se les cuestionó sobre cuántos libros leen normalmente al año. Un 30% del grupo contestó que entre 3 y 5 libros, un 30% mencionó que lee en promedio 3, un 25% dijo que ningún libro, un 5% dijo que 5 libros, un 5% más estableció que lee textos académicos y un 5% que nunca ha leído un libro completo. Estos resultados, como los vemos en la gráfica de cuántos libros se leen por año, pues van de acuerdo a lo que dijo el INEGI, o de acuerdo a los resultados del INEGI 2020, precisamente van acorde a ellos porque el INEGI establece que son en promedio 3.4 los libros por año que lee una persona en nuestro país, comparado con países, por ejemplo, como Tailandia, que lee muchísimos libros por año, o algunos otros que dedican mucho tiempo a la lectura, pues es bajo el promedio de lectura por año. ¿En qué tipo de lectura promueve la escuela? Al cuestionar a los estudiantes, mencionaron que básicamente son más los textos académicos los que les motivan a leer, hablando de ensayos, hablando de resumen, de síntesis, etcétera, etcétera. Un menor porcentaje de ellos mencionó que las novelas, que sí han sido algunos de los textos que promueve la escuela. Por último, encontramos, perdón por el ruido, por último encontramos lo que son los cuentos. En el caso de la pregunta, si en su casa le inculcaban el hábito de la lectura, un 45% dijo que sí, se le inculcaban y un 55% dijo que no le inculcaban el hábito de la lectura. Pues Cardoso 2015 en su estudio La lectura, placer de los estudiantes, menciona que los alumnos esperan precisamente instrucciones para llevar a cabo lecturas.
En el caso de ese estudio se realizó con alumnos de bachillerato y en el caso de este se realiza con universitarios, pero la situación es exactamente la misma. Es el docente el que debe darle a los estudiantes qué deben de leer y aunque al final puede agradarles el texto, esto evidencia el poder que tiene el maestro en el aula al darles un texto o al compartirles un texto para que los estudiantes lean. Es importante mencionar que a lo largo de esta investigación de intervención educativa, las instituciones educativas y las familias tienen un papel indiscutible o indiscutible en la promoción de la lectura. Por ello, consideramos que es importante que tanto la familia como la escuela participe en la promoción de lectura. De acuerdo con los resultados obtenidos, existe interés por parte de los estudiantes para mejorar la lectura y la escritura, pero estos se dan cuenta de hasta el momento que llegan a la universidad, desafortunadamente, que es en el momento en el que pues realmente prestan atención a la importancia que tiene la lectura y la escritura. Algunos mencionan que los factores que impiden que no puedan leer pues son la falta de tiempo, otros señalan que los libros son muy caros, entre algunas otras cuestionamientos o algunos otros factores en los que ellos se excusan. Cuando los alumnos tienen libros, revistas, periódicos en casa, tienen mayores posibilidades de leer. Asimismo, cuando las instituciones, los maestros, les proporcionan lectura. Por todo lo anterior, pues se concluye que el trabajo debe ser conjunto entre familia y escuela. Ambos deben de trabajar de la mano para que pues, se pueda promocionar la lectura y que esta no sea solamente lectura utilitaria, lectura de textos académicos, sino también estamos hablando de literatura. El autor Felipe Garrido, en su libro Manual de Lectura, establece que pues, la lectura y la escritura no se enseña, sino se contagia. Entonces, tanto la escuela y el profesor deben contagiar estas ganas de leer a los estudiantes. Estas son algunas de las referencias o de la bibliografía utilizada para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lady. Gracias a todo el equipo de investigación. Creo yo que la lectura en estos momentos es muy importante para el estilo de enseñanza que estamos aplicando desde casa. ¿Alguna pregunta de los presentes? ¿Algún comentario? Yo sí tengo un comentario porque me interesa mucho, pero me lo voy a reservar hasta después de escuchar algunas observaciones. Maestro Armando, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra. Sí, muy interesante esta investigación de los muchachos, quienes les encanta, a quienes les gusta estudiar, a quienes les gusta leer, se nota inmediatamente su vocabulario, su forma de expresarse. Les gusta y también se les nota la forma en que piensan y las ganas de seguir estudiando. Creo que eso fue uno de los puntos que apreciaron ustedes como investigadores. Y no me queda más que felicitarlas, maestras, un excelente trabajo y que nos enseña que muchos de los muchachos se sienten motivados por el ejemplo de las familias, por el ejemplo de los maestros. Sí, ahí las tareas, las actividades por parte de nosotros los maestros es motivarlos, es darles la oportunidad de que conozcan otro paradigma de la sapiencia del mundo, de las oportunidades de aprender. Exactamente, de aprender, las oportunidades de conocer otros modos de pensar, otros modos de atacar las situaciones que en este momento nos están, pues, a todos que estamos dentro de ello, como la pandemia. Por mi parte es todo, muchas gracias. Adelante, maestra, tu comentario, lo esperamos. La mano levantada del moderador, antes de ello. No sé si tenga algún comentario. A ver, adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Nada más con una pregunta y algo breve. Es muy interesante el fomento a la lectura, pero visto desde el punto de vista académico, ¿qué tanto se ha realizado, qué tanto se puede realizar para fomentar la lectura científica?
cómo entender, leer los artículos científicos y guiar también a los estudiantes para que aprovechen esas habilidades de la lectura para entender ese tipo de textos. Bueno, en el caso de el trabajo que realizamos está centrado precisamente en ello, en el hecho de que los estudiantes tienen un papel muy, muy importante dentro de las universidades, se están formando, entonces tienen que estar en constante evolución y en constante acercamiento con los diferentes tipos de lectura. Los maestros, por supuesto, que tienen un papel fundamental, porque el hecho de que les demos los textos a los estudiantes los acerca en un primer momento, y que este texto les genere, por ejemplo, curiosidad, les despierte ese deseo de seguir leyendo. Yo creo que eso es lo mejor. Entonces creo que sí se deben de seleccionar de manera muy adecuada los textos para los estudiantes, dependiendo del propósito que se tenga. Muy bien. Gracias. Sí, a ver, a mí me interesa mucho el tema de la lectura. Crecí en una generación a mi edad donde, aunque tuve afortunadamente un padre que me orientó mucho a la lectura desde pequeña, no era algo que hacía con cotidianidad de niña, y lo he hecho conforme a mis necesidades de estudio en mi carrera, en mis posgrados. Pero hoy en día estoy muy entusiasmada, ya a mis 50 y muchos, con el tema de la lectura, porque me he inscrito desde hace 2, 3 años, me he suscrito, mejor dicho, a servicios de libros, audiolibros, y he rebasado mis metas de lectura y estoy muy entusiasmada y me siento más preparada porque los audiolibros han revolucionado mi vida. Y lo comparto aquí. Me parece muy interesante el proyecto de ustedes que aborde los temas de lectura, y yo las invito a trabajar en esta otra rama que tiene que ver con los audiolibros. Yo me he sorprendido a mí misma. Incluso hace un día publicaba el asunto de que, por ejemplo, Mark Zuckerberg lee un libro cada 14 días. Y esto me impacta. Cognitivamente, pues el cerebro lo trabaja de manera muy diferente, pero me gustaría saber si alguna de ustedes tiene una opinión en cuanto a las diferencias de la lectura o qué opina de los audiolibros. A mí, en lo personal, me está funcionando y me ha revolucionado mi vida porque he podido leer muchos libros, escuchar muchos libros, que a lo mejor físicamente, por mis costumbres, por mi cultura, de cómo crecí, me hubiera tardado más tiempo. Entonces estoy lavando trastes, estoy incluso editando textos y puedo estar escuchando un libro. Voy en el auto y estoy escuchando un libro o partes de ese libro, y me ha cambiado la vida y me siento hoy en día más preparada. Incluso dije, bueno, si para preparar una investigación, una presentación, necesito un PDF y es de 20 hojas, pues ahora me voy al Adobe Acrobat y le doy leer. Y el Adobe Acrobat me está en audio leyendo mi PDF, y eso revolucionó también la manera en que hago investigación. Bajo mi artículo de Conricit o de la red que sea y lo escucho en PDF, y luego a veces, si está en otro idioma, lo traduzco y luego lo grabo en Word, lo vuelvo a grabar en PDF y entonces pongo el lector, y me ha revolucionado la vida. A lo mejor esto es algo que puede ser muy común para otras personas, pero yo lo estoy viviendo y las felicito por tomar estos temas. Si quieren hacer algún comentario, adelante. Por mi parte es todo. Muchas gracias a todos los ponentes. Muy interesantes temas en este ámbito. Lady. Sí, a mí me gustaría decir que la mejor lectura es la que se adecua a nuestras necesidades. Definitivamente, si en este caso para usted el audiolibro ha sido la forma de leer, yo creo que esa es la mejor lectura. Si para alguien es los textos cortos, entonces es la lectura que tiene que hacer. Lo mejor que podemos hacer es buscar qué lectura es la que se adecua a nuestras necesidades y a partir de ello seguirla llevando a cabo. Correcto, de acuerdo. Y bueno, mi comentario sería un poco en eso se hacen estos estudios o el diagnóstico con base en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque
Si el estilo es auditivo, que seguramente a lo mejor usted lo tenga, entonces la mejor lectura es un audiolibro, ¿no? Entonces creo que vale la pena porque esta es una estrategia que data desde hace muchos años y muchos siglos. Recordemos que una de las situaciones era, sobre todo hace añísimos, era reunirse y ponerse a leer un texto, ¿no? En voz alta, en la familia, en una tertulia, etcétera. Creo que vale la pena y creo que por eso tienen éxito los audiolibros. Muchas gracias. Sí, y en sus resultados, según recuerdo, ustedes comentaron que sus estudiantes son más visuales y auditivos, y entonces por allí podría venir una estrategia, porque contrasta, me gustó el hecho de que ustedes pusieron preguntas contrastantes, que como buenos mexicanos, en este caso, la pregunta, ¿te gusta leer? 80 y tantos %, si mal no recuerdo, sí, y por otro lado, pues lo que leen no, o sea, hay contradicción de parte de las respuestas de ellos. Entonces, está muy bien esa estrategia a la hora de hacer preguntas con los estudiantes. Las felicito. Encontraron datos interesantes. Muchas gracias, doctora Mastachi. Gracias a usted. Bien. Pues muchas gracias a todos los que presentaron en este ciclo de ponencias de la Sala 1. Agradezco también a la excelente mancuerna de la ingeniera Yolanda y el licenciado Armando Rincón, la ingeniera Yolanda González. Y muchas gracias por su participación y apoyo también en esta sesión de ponencias. Ya tomé la captura de pantalla, así que agradezco mucho. También ya está esa evidencia. Y pues los invito a quedarse en esta sala. A continuación tendremos nuestra siguiente actividad, que es la conferencia magistral impartida por el maestro en ciencias Guillermo da Silva Montemayor. Saludos y bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí bienvenido. Gracias. Bienvenido, doctor Guillermo. Me voy a permitir primero leer el currículum del maestro en ciencias Guillermo. Cuenta con una maestría en ciencias en psicoterapia por la California State University y actualmente está cursando el doctorado en psicología enfocado en psicoterapia marital y familiar, cuya obtención de grado se espera en abril de 2022 por parte de Chicago School for Professional Psychology. Así que, pues, mucho éxito, maestro. Él se especializa en la terapia conductual cognitiva centrada en el trauma y también en la terapia de interacción entre padres e hijos. Actualmente ejerce de manera profesional en el Instituto Insight de Psicología y Adicciones en California, Estados Unidos, y es encargado de coordinar la atención, evaluación y tratamiento de aquellos pacientes diagnosticados con diagnóstico dual y proporciona también psicoterapia individual y grupal. Cuenta con múltiples reconocimientos en su área de trabajo y tiene vasta experiencia en la impartición de conferencias a nivel internacional. Y el día de hoy nos acompaña en esta 13ª edición del Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria con la conferencia Antes y Después de COVID-19, cómo manejar las emociones. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas al ponente Guillermo da Silva Montemayor y le cedo los micrófonos y la ponencia para que nos deleite con esta presentación. Adelante, buenas tardes, perdón. No se le escucha.
¿Por qué? No, Ahora sí, listo. Vale, déjenme un segundo. Sí, es que tenía puesto el mute, pero déjenme ver si me puedo poner mis audífonos. ¿Me escuchan ahora? Sí, muy bien. Sí, doctor. Vale, Adelante, muy bien. gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Disculpen la cuestión aquí con la cuestión técnica de mis audífonos, pero tenía puesto el mute. Les comentaba, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. En Los Ángeles tenemos 2 horas más atrás que ustedes. Entonces, hoy voy a permitirme tener el gran placer de estar con ustedes por los próximos 40 minutos aproximadamente. Y voy a hablarles de un tema muy importante. Y antes de empezar esta presentación, quiero ponerles un vídeo que es muy importante, que utilizo muy seguido cuando estoy dando conferencias, especialmente cuando se trata de procesos de adaptación y procesos de, básicamente, adaptación a circunstancias que pueden ser inusuales. Hablar del COVID, básicamente, es hablar de una circunstancia que ha tenido no solamente a nivel local, sino a nivel global, impactos muy importantes en la salud mental y en otras áreas de funcionamiento del ser humano. Y yo creo que esta va a ser una muy buena oportunidad para poder identificar esas áreas que tienen que ver con la mente humana y qué pasa con el organismo y con la mente cuando está expuesto a una circunstancia en donde tiene que adaptarse no solamente la mente, sino el cuerpo también, a romper una rutina a la que estábamos acostumbrados. Entonces, le voy a pedir a Josué, si puedes poner el vídeo. Josué, te lo voy a agradecer muchísimo. ¿Sí me habrá escuchado, Josué? Sí. Lo vale. tengo listo, pero también tuve un problema para compartir. Ok, no hay problema. No hay ningún problema. Déjenme nuevamente aquí, por favor. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can.
I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Bien, espero que les haya gustado. Este vídeo fue hecho para los Juegos Paralímpicos en 2016 en Río de Janeiro, en Brasil. Y creo que es muy representativo de lo que significa las habilidades que tenemos como seres humanos para adaptarnos a circunstancias muy diferentes. Cuando ustedes ven a un grupo de personas con lo que nosotros comúnmente llamamos limitaciones o capacidades diferentes, se pueden dar cuenta que estas personas pueden tener una vida perfectamente bien, ordinaria, y como cualquier otra persona, siempre y cuando esta persona tenga la capacidad de adaptación. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuerpo, el cuerpo, por supuesto, que tiene una capacidad de adaptación muy grande a diferentes circunstancias. Cuando una persona, por ejemplo, pierde un brazo, una pierna, un ojo, no puede escuchar, y muchas otras cosas más. Ahora, con la mente, trabajar con la mente es algo muy único y tiene un proceso muy delicado cuando se trata de los procesos de adaptación. La situación del COVID trajo muchos trastornos a todos nosotros a nivel global, y la razón por la que trajo demasiados trastornos es porque fuimos expuestos a cambios que fueron súbitos y que no tuvimos tiempo suficiente para podernos adaptar. Entonces, esta rutina que teníamos antes, en la que estábamos acostumbrados a trabajar, salíamos al trabajo, los niños iban a la escuela para los que tenían hijos, los que trabajaban regresaban a las 4 o 5 de la tarde, los niños a veces se quedaban en esto que se dice en inglés, un child care, que es como un programa después de la escuela donde los pueden cuidar, guarderías, ¿no? Entonces, y la familia venía viéndose por ahí de las probablemente 5:30, 6 de la tarde, se juntaban para cenar, terminaban de cenar, veían la televisión un rato y después iban a dormir. Y esa era la rutina de todos los días. Entonces, cuando de repente llega una circunstancia que mueve esta rutina, la mente se va a confundir y la mente va a empezar a tener dificultades para poder entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando ustedes piensan en la cuestión del COVID, el COVID trajo una gran devastación económica a nivel global y desconectó a muchas personas de las rutinas, de las personas, de las familias, de los recursos comunitarios, de la escuela, de las redes de apoyo, y hubo toda una modificación de rutina. Y de repente pasar de tener un contacto social diariamente, ya sea para los que trabajaban trabajando, con los niños en la escuela, los niños en la escuela con sus amigos, con los maestros o las maestras. Hubo una modificación muy grande de estas rutinas, lo cual trajo un periodo de adaptación de nosotros para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando nosotros vemos en el área de la salud mental, vemos que el COVID, durante la pandemia, pasaron cosas muy feas. Por ejemplo, yo tengo 54 años y llevo viviendo en Estados Unidos casi 22 años. Yo lo que les puedo decir es que yo nunca había entrado a un supermercado, ¿no?, en ninguna parte del mundo, en donde estuvieran vacíos los estantes, por ejemplo, de carne, ¿no?, de cuestión que tenía que ver con artículos de primera necesidad para la casa, como por ejemplo el papel higiénico, ¿no?, que eran muy difícil conseguir ese tipo de artículos. Entonces, yo como psicólogo, para mí era muy interesante el entrar, observar, y sentía el shock, ¿no?, el que yo sentía en mi mente, en mi cuerpo, siendo psicólogo, pero estando muy consciente de la reacción que mi cuerpo estaba teniendo. Y al entrar, la primera cuestión que se me venía a la mente era esta cuestión de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué va a pasar si no hay comida? ¿Qué va a pasar si no hay artículos de primera necesidad para la casa, ¿no? ¿De qué forma vamos a manejar esto? ¿Cómo voy a hacer para poder alimentar a mis hijos?
Entonces venía esa preocupación y lo primero que como psicólogo probablemente yo tengo la habilidad de estar muy en contacto con esos sentimientos o con esos pensamientos que pueden llevar a mi cuerpo a tener una reacción, y resolvía esto a través de determinar, ok, yo voy a estar bien, yo sé cómo manejar esa circunstancia y vamos a estar bien, ¿no? Es la única forma que yo puedo hacer, porque si de otra forma iba a entrar en pánico, y entrar en pánico, entonces el cuerpo va a tener una reacción muy complicada, que les voy a explicar en un momento de qué se trata esa reacción. Pero al final, esta cuestión del COVID lo que vino a hacer es a interrumpir un proceso, una rutina que teníamos determinada, que estaba ya hecha y que nos puso en una situación de adaptarnos a una circunstancia que es inusual para nosotros, ¿no? Entonces, durante ese tiempo no tuvimos contacto social, hubo demasiadas limitaciones y cuestiones muy complicadas que hicieron que nosotros tuviéramos todavía más miedo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también en cómo, por ejemplo, nosotros empezamos a percibir las cosas, los niveles de ansiedad empezaron a subir, los niveles de depresión también empezaron a subir. Es demasiado interesante cuando empiezo a ver las estadísticas de cómo durante la pandemia, en los meses activos entre marzo y diciembre del año pasado, los casos de abuso de sustancias o de adicciones se incrementaron de una forma significativa. Los problemas con depresión también aumentaron de una forma significativa. La estadística con respecto a los suicidios también creció de una forma significativa. El abuso infantil también incrementó de una forma significativa durante ese periodo de tiempo. La tasa de divorcios también creció significativamente durante ese periodo, y también las enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el sobrepeso, también incrementaron de una forma significativa por la falta de actividad física y por la mala alimentación que estuvimos teniendo durante ese periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo ese impacto, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo puede ser posible que la mente tenga esta dificultad para adaptarse en una circunstancia, que la circunstancia, el cuerpo la está percibiendo? Y fíjense, hay una diferencia muy grande entre la mente y el cuerpo, ¿no? La mente y el cuerpo son dos cosas muy diferentes. La mente piensa y el cuerpo siente, ¿no? Entonces, cuando la mente está viendo lo que está ocurriendo, el cuerpo está empezando a sentir que está bajo amenaza. Y lo que hace el cuerpo es empezar a generar las condiciones para proteger el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente el cuerpo va a tener una reacción fisiológica en la cual va a empezar a producir químicos necesarios para proteger la vida. Uno de esos químicos es el cortisol, y el cortisol se conoce mejor como la hormona del estrés. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones. Entonces, arriba de los riñones hay unos conitos, y esos conos que parecen conos son las glándulas suprarrenales y encargadas de producir la adrenalina y de producir el cortisol. Entonces, cuando el cuerpo se siente amenazado, y tomen en cuenta que hay una parte del cuerpo de ustedes que ustedes no pueden manejar, que está manejado en el sistema nervioso, y el sistema nervioso está dividido en dos partes, ¿no? Y esta parte de la que les quiero hablar es el sistema autónomo del sistema nervioso, en el cual nosotros no tenemos ningún control sobre esa parte del sistema nervioso. Eso quiere decir que esa parte del sistema nervioso es la que regula los latidos del corazón, es la que regula la respiración, y es la que nos permite que cuando nosotros nos vamos a dormir, el corazón siga latiendo y continuemos respirando durante el sueño, ¿no? Esa parte del cuerpo también, esa parte del sistema nervioso también regula lo que es la cuestión que tiene que ver con la producción de ciertos químicos como el cortisol, que es una hormona que es necesaria para la sobrevivencia. Entonces, el cortisol se produce cuando el cuerpo se siente amenazado, y es a través de los sentidos que el cuerpo percibe si algo está pasando afuera que lo pueda poner en peligro, ¿no? Y la otra cosa tiene mucho que ver con la mente. Por ejemplo, cuando hay trauma, las personas tienden a tener flashbacks, ¿no? Y esos flashbacks, cuando se aparecen en la mente, que es básicamente un flashback, es la imagen
del episodio traumático, y cuando la persona empieza a tener esa imagen en su mente, el cuerpo empieza a desorganizarse y empieza a sentir el cuerpo que el evento traumático está ocurriendo otra vez, y el cuerpo nuevamente empieza a generar todos esos químicos de los que les hablaba. Entonces, cuando el cortisol se produce, el cortisol cuando entra al torrente sanguíneo y la sangre pasa por el corazón tiene un receptor que reconoce al cortisol. Entonces, lo que hace ese receptor es reconocer al cortisol, y cuando el corazón lo detecta, el corazón empieza a latir más fuerte. Y es cuando uno siente las palpitaciones en el pecho. Y esas palpitaciones es una alerta para los demás sistemas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una vez que el corazón empieza a latir más fuerte, es prácticamente como si el corazón estuviera hablando y el corazón estuviera diciendo a los demás sistemas del cuerpo como algo así como alerta, alerta, alerta. Entonces, lo que hacen los demás sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio y el sistema digestivo, básicamente van a escuchar al corazón y van a decir, hoy algo está pasando. Entonces, lo que pasa con el sistema digestivo es que para de trabajar el sistema digestivo. El sistema respiratorio, básicamente todas las vías respiratorias empiezan a expandir para poder agarrar más oxígeno, es decir, más aire, ¿no? Y la idea es en la sangre, toda la glucosa se concentra, y entonces las personas empiezan en un estado en donde están listos para pelear o para huir. Entonces, en muchas personas, las personas van a empezar probablemente incluso hasta temblar. Entonces, cuando yo les hablo de este proceso, cuando nosotros estamos en ese modo, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a producir cortisol, el cortisol, la función del cortisol es proteger nuestra vida ante un evento que puede ser peligroso para nuestra vida, como por ejemplo, que de repente vayan caminando por una calle y esté un ratero y los quiera asaltar. Inmediatamente el cuerpo produce el cortisol, y el cortisol va a ayudar a esa persona ya sea a correr o a huir, o que si le dan un balazo a esa persona, que el balazo no lo sienta, porque el cortisol va a dormir todo el cuerpo, toda la sensación de dolor se duerme en ese momento, ¿no? Entonces, para eso es el cortisol, pero el problema es cuando no hay una amenaza real que pueda uno detectar, ¿no? Como por ejemplo, ir al súper y no ver carne, por ejemplo, disponible. El cuerpo se puede espantar, el cuerpo puede tener una reacción. El problema es que en ese momento la mente no le está ayudando al cuerpo a entender que lo que está ocurriendo es que falta algo, pero sí hay comida todavía. Entonces, cuando el cortisol permanece por periodos muy largos en el torrente sanguíneo, lo que genera es que daña el sistema inmunológico, ¿no? Y por cierto, el cortisol, cuando hay una amenaza real, cuando hay una amenaza real de peligro para la vida, como por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? Un ratero que de repente quiera asaltar a una persona, cuando el ratero se va, automáticamente el cuerpo empieza a regularse sin que la persona tenga que hacer nada, porque el peligro está fuera de la vista ya. El problema con el COVID es que no hay algo que podamos identificar con el COVID, ¿no? Que podamos ver, porque podemos ver a una persona muy normal, a lo mejor la persona tiene la infección del COVID, pero no sabemos, ¿no? Entonces, es hasta que estamos confrontados con una circunstancia más real que podamos nosotros ver y sentir. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros entramos en el modo de sobrevivencia, la mente deja de pensar, y la mente lo que hace es empezar a reaccionar, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a reaccionar es el momento en donde tomamos decisiones que muy probablemente no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, antes del COVID, ¿no? Y que todavía seguimos durante el COVID, lo que pasó es simplemente que la rutina que teníamos fue modificada. Esa modificación de la rutina nos llevó a un proceso de adaptación, y antes del proceso de adaptación, nuestro cuerpo empezó a sufrir, empezó a tener muchas dificultades para adaptarse, a trabajar desde la casa, a tener que tomar clases en línea, a tener que estar con los hijos interactuando todo el tiempo, a tener a la familia toda junta, y que la familia, una de las cosas que probablemente pasaron durante este periodo tan crítico el año pasado, entre marzo y diciembre, es que las familias se dieron cuenta que no saben cómo convivir juntas, ¿no? Que esta rutina que teníamos antes, lo que hizo fue básicamente
hacer que las familias no tuvieran esa habilidad para conectarse, sino todo lo contrario. El esposo a veces no aguantaba a la esposa porque estaban todo el día juntos, y los niños de repente que no iban a la escuela tenían que ayudarles a conectarse a la escuela, que no se distrajeran, a que estuvieran poniendo atención en la clase, que no apagaran la cámara. De repente llamaba a la maestra y le decía a la mamá o al papá: su hijo acaba de apagar la cámara, tiene que prenderla. Y los papás o las mamás que estaban trabajando, de repente tener que trabajar desde la casa, y otros perdieron su empleo. Entonces, la falta de actividad social también es algo muy delicado, muy, muy delicado, y es algo que también yo creo que durante ese periodo de pandemia nosotros empezamos a reconocer qué importante es la interacción social. Y como hablamos del cuerpo y de la mente, ¿no? La interacción social tiene un funcionamiento muy importante, no solo en la mente, sino en el cuerpo también, porque la interacción social hace que nosotros podamos producir otra hormona, otro químico que se llama la oxitocina, y que la oxitocina se produce cuando uno abraza a otras personas, cuando una persona está interactuando con otra persona socialmente. Entonces, la oxitocina es esa hormona del placer, es esa hormona de sentirse que está como que a uno lo quieren, que uno se siente enamorado, que uno se siente protegido, que uno se siente conectado socialmente. Entonces, cuando ustedes ven esto, es muy importante que no solamente piensen en la mente, en lo que está pasando, sino también en la cuestión química que está pasando en el cuerpo. Entonces, la oxitocina también no solamente tiene efectos sobre la mente, sino también sobre el cuerpo. Y la oxitocina es este químico que las mujeres, cuando están en trabajo de parto, cuando están básicamente pariendo, esta oxitocina es la que produce las contracciones para que el bebé pueda pasar a través del canal vaginal y que pueda salir el bebé. Entonces, es muy interesante cómo el cuerpo reacciona cuando estamos en una situación de emergencia. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que les he dicho, no? Cómo la rutina se rompió, tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a muchas cosas que fueron complicadas, ¿no? Y ahora que parece que estamos saliendo de la pandemia, pero no es así, porque estábamos esperando que tal vez para marzo, abril, mayo, junio, probablemente este año, las cosas empezaran a tranquilizarse por la vacuna. Y pues, ¿qué pasa? Que está habiendo una tercera ola. Y esa tercera ola nuevamente vuelve a acarrear esos estados de frustración, de depresión, de ansiedad, de desesperación, en donde las personas ya no aguantan, ¿no? Y esta urgencia muchas veces va a llevar, como les comenté, cuando la persona está en el modo de sobrevivencia, esa persona va a cometer errores y va a tomar decisiones que no le van a ayudar. Entonces, ahora, durante este proceso en el que estamos después de 1 año y medio casi de pandemia, lo que es muy importante es reconocer qué nos dio el COVID y qué nos enseñó el COVID el año pasado y en parte de este año con respecto a la modificación de la rutina que tuvimos que hacer. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos una cosa muy importante, es que somos muy frágiles ante cambios que son súbitos y que no hay una explicación lógica que nos pueda ayudar a entender por qué está ocurriendo esto. La otra fue entender lo importante que es la familia y lo importante que es reconectarnos con la familia, ser muy creativos con la familia, ser muy innovativos con la familia, el apreciar a la familia, porque antes del COVID muchas familias probablemente no apreciaban el estar juntos, muchas familias probablemente no apreciaban la salud, muchas familias daban por sentado que todo el mundo iba a estar bien. Y de repente empieza esta cuestión de la pandemia, se modifica la rutina, como les comenté, hay un proceso de adaptación que nos lleva para aquellas personas también que perdieron a un familiar durante esta pandemia, ¿no? El pensar que incluso el proceso de duelo se modificó, ¿no? El proceso de un funeral también se modificó. Entonces, imagínense nada más lo traumático que puede ser para todas estas personas que tuvieron la pérdida de un ser querido y en el que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de tener un funeral apropiado para poder despedirse de ese ser querido. Entonces,
Nuevamente, la pandemia trajo muchas cosas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, como por ejemplo la confrontación con la muerte, que la confrontación con la muerte es algo que nosotros como seres humanos estamos en constante negación. ¿Y por qué digo que estamos en constante negación? Porque no nos gusta pensar en la muerte y no nos gusta hablar de la muerte. Entonces, esa falta de educación que tenemos con respecto al hablar de la muerte es algo que yo espero que después de esta plática que estamos teniendo, ustedes puedan tener más conciencia de que está bien hablar de la muerte. Nosotros, especialmente en México, que decimos que nos burlamos mucho de la muerte por el Día de Muertos y que no le tenemos miedo a la muerte, no es cierto. Yo creo que todos, el temor a la muerte es un temor muy natural, muy, muy natural, y que estamos constantemente en negación de ese temor. Entonces, hablar de la muerte es algo también muy importante y que el proceso de esta pandemia nos ayudó a reconocer que la confrontación con la muerte genera trastornos muy importantes en los cuales empezamos a utilizar mecanismos de defensa para no pensar en ella, ¿no? O no pensar en ansiedad, o no pensar en la depresión, o no pensar en eventos traumáticos que están sin resolver. Y los mecanismos de defensa se empiezan a activar. Y esos mecanismos de defensa puede ser la negación, puede ser el resistirse, puede ser utilizar el alcohol como una vía de no pensar y no sentir, las drogas, el juego, el comprar y comprar y comprar, la comida también puede ser un mecanismo de defensa, el sexo también puede ser un mecanismo de defensa. Entonces, varias circunstancias con ese aspecto. Ahora, ¿qué hacer durante esta etapa de la pandemia en donde estamos ahorita? Ya pasó, probablemente pasó una de las etapas más difíciles, que era el confinamiento y que era muy complicado. Ahora hay más movilidad y esa movilidad tiene que ser muy bien entendida y cómo llevarla, porque no estamos todavía a salvo. Entonces, cuando ustedes ven los niveles de vacunación, por ejemplo, en México, ¿no? Los niveles de vacunación son muy bajos, ¿no? Y todavía hay muchas personas que pueden estar expuestas al COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante esta etapa, ¿no? Durante esta etapa es muy importante que ustedes puedan reconocer que la mente y el cuerpo son dos cosas diferentes, que la mente piensa y el cuerpo siente. Lo que trabajo mucho con mis pacientes es cómo ayudarles a construir un puente entre la mente y el cuerpo para que cuando el cuerpo tenga una reacción, la mente pueda escuchar al cuerpo y entonces la mente pueda ayudarle al cuerpo a regular algo que está siendo desregulado. Entonces, esa desregulación es una reacción fisiológica y escuchar al cuerpo quiere decir que ustedes conozcan su cuerpo, que ustedes escuchen cuando su corazón empieza a latir más rápido, cuando empiezan ustedes a tener esta tensión muscular, cuando de repente la quijada la empiezan a morder, cuando empiezan a temblar, cuando empiezan a sudar, cuando la respiración se modifica, ¿no? Eso es una indicación de que el cuerpo les está gritando, ayúdame, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces el cuerpo lo que empieza a hacer es a generar su propia fisiología, su propia psicología para poder proteger al cuerpo, porque esa es la labor del cuerpo, ¿no? Entonces, tender o construir ese puente entre la mente y el cuerpo es que ustedes ganen el control del cuerpo y no que el cuerpo gane el control sobre ustedes, porque cuando eso ocurra, la sensación va a ser muy, muy incómoda, se van a sentir muy mal y como les comento, cuando una persona está en ese modo, va a tomar las peores decisiones que uno se puede imaginar. Ahora, ¿cómo ayudar al cuerpo cuando el cuerpo está teniendo una reacción fisiológica? Y que, por cierto, cuando yo trabajo con personas con trauma, mi objetivo no es ayudar a la persona a borrar el trauma o a borrar las imágenes, porque eso no se puede hacer. Y cualquier persona que les diga que, ay, el trauma ya se me olvidó, ya no pienso en él y ya no me hace ningún daño, mentira. No, el trauma, el evento traumático sigue en la mente y esa imagen de lo que ocurrió va a quedar ahí por el resto de la vida de la persona. No se puede borrar, ¿no? Ahora, las personas sí lo pueden ocultar, lo pueden reprimir, lo pueden suprimir o lo pueden oprimir, ¿no? Pero no se olvida. Y cuando una persona reprime, suprime oprime, ¿no? Cuando una persona suprime, reprime u oprime, esta persona lo que está haciendo es
hacer la situación del trauma más complicada y más peligrosa. Lo más importante es cómo confrontar la circunstancia y hablar de ella, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo tiene estas imágenes de algo que está sin resolver, ¿no? Tomen en cuenta que el cuerpo va a tener una reacción. Entonces, ayudarle al cuerpo quiere decir escuchar al cuerpo y entonces en ese momento hacer algo. Uno puede parar, darse cuenta de lo que le está pasando al cuerpo y empezar a respirar, empezar a hacer ejercicios de relajación, empezar a hacer ejercicios de meditación, de oración, de visualización, ¿no? Y que en ese momento, si la persona no sabe cómo hacer ninguno de estos ejercicios, lo ideal es que vaya al YouTube, y en el YouTube ustedes van a encontrar una cantidad de ejercicios de visualización, de meditación, de oración, de relajación, que le puedan ayudar a una persona de una forma muy significativa. ¿Y por qué son importantes estos ejercicios? Porque el cuerpo lo que necesita es desconectar estas partes del organismo que están produciendo los químicos tóxicos para que entonces la persona pueda salir de la crisis, ¿no? Si la persona no logra desconectar esto que el cuerpo está haciendo, pues obviamente no van a tener forma de salir de esa crisis. Por eso es muy importante que la mente escuche al cuerpo. Entonces, como les comentaba, trabajar con estas imágenes, trabajar con trauma, no es con respecto a olvidar, sino es cómo enseñarle al cuerpo a decirle que el trauma ya no está ocurriendo, que la pandemia sigue ahí, pero que hemos sobrevivido y que con las precauciones necesarias podemos seguir sobreviviendo. Entonces, es diferenciar y enseñarle al cuerpo estas cosas que son muy importantes. Yo creo que la cuestión del COVID es una cuestión que ha traído mucha enseñanza en términos de lo que somos nosotros los seres humanos. Y esta confrontación con la muerte de la que les hablé hace un momento no la podemos evitar. Y no solamente el COVID vino a traer esta confrontación con la muerte, también cuando tenemos a un familiar que se enferma de cáncer o que se enferma de diabetes o que tiene un accidente, cualquier cosa que exponga a una persona a una circunstancia en donde estamos conscientes de la muerte, va a generar un estado de ansiedad. Hablar de la muerte quiere decir sentirnos cómodos con el saber que un día nos vamos a morir. Y es mejor saber que nos vamos a morir ahorita que cuando una persona está muriendo, darse cuenta, ay, me voy a morir. Y entonces desperdiciar toda una vida en no haber podido hacer lo que esa persona quiso hacer por el no pensar en que se iba a morir. Entonces muchas veces tenemos este pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar, alguien más se va a morir, no yo. Entonces, la cuestión con el COVID, nuevamente, yo espero que esta charla les ayude a determinar que los procesos de adaptación son posibles y son más exitosos cuando la persona tiene conciencia de lo que está ocurriendo, para que entonces la mente pueda tener un proceso más, digamos, más sano y que no sea un proceso en el cual se desarrollen mecanismos de defensa o que se desarrollen estos comportamientos mal adaptados para lidiar con circunstancias que son hasta cierto punto inevitables, no tenemos control sobre ellas. Ayudarle a la mente a atender ese puente, ¿no? Para que puedan entonces estar conectados la mente y el cuerpo, y que cuando el cuerpo tenga una reacción, haya la posibilidad de que la mente escuche al cuerpo y que entonces la persona tome acción para que entonces el cuerpo no termine teniendo una desregulación que va a ser muy incómoda, es injusta para el cuerpo porque el cuerpo sufre muchísimo cuando hay una desregulación de esas. Entonces, y como dato importante también, es muy importante que ustedes consideren que la ansiedad mata. La ansiedad, cuando, como les comenté, el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando permanece por periodos muy largos en el torrente sanguíneo, va a dañar al sistema inmunológico. Y hoy en día hay suficientes estudios que demuestran que el cortisol es posible que pueda causar cáncer. Entonces, por eso es tan importante estar pendientes de la ansiedad, de la depresión y de otras condiciones de salud mental que van a hacer que nuestro cuerpo entre en un estado de pánico. Y al final, si ustedes están teniendo dificultades para poder regular cualquier tipo de emoción de estas, busquen ayuda profesional. Yo sé que, especialmente en Tampico, saben que mi familia es de Tampico y
Yo cuando voy a Tampico, es tan difícil encontrar un psicólogo, tan difícil encontrar un psicólogo. Pueden encontrar psicólogos, pero es muy importante que el psicólogo tiene que ser una persona que sepa qué es lo que está haciendo y que ustedes se puedan conectar con el psicólogo. Un psicólogo, un buen psicólogo jamás les va a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En la terapia, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso, la ayuda profesional es muy importante y si no tienen ayuda profesional, ahora el YouTube es una excelente fuente de recursos para poder aprender a cómo manejar las reacciones fisiológicas que el cuerpo pueda tener. Bien, déjenme parar aquí, creo que es un tema muy extenso, y ese vídeo que me hizo favor Josué de poner al principio, espero que se les quede en la mente la capacidad infinita para adaptarnos a circunstancias que pueden ser muy diferentes y que pueden poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, ojalá que esto les haya ayudado un poco a entender cómo opera la mente, que es una circunstancia fuera de lo común y cómo los cambios en la rutina pueden modificar el comportamiento que tenemos. Y una cosa más, ahorita que dije los cambios en la rutina, esto se genera también cuando hay un divorcio, ¿eh? Cuando hay un divorcio, cuando se muere una persona, cuando se mueven de ciudad, cuando se mueven de país, cuando se mueven de escuela, todo esto acarrea un proceso de duelo y es modificar la rutina. Y eso quiere decir que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y por eso es que nosotros estamos en un constante proceso, o en un proceso constante de adaptación todo el tiempo, ¿no? Y un proceso, por ejemplo, que como les comentaba, yo tengo 54 años, entonces mi proceso de adaptación a la edad que tengo, yo me veo cuando tenía 20 años y soy una persona totalmente diferente, cuando tenía 30, ahora soy otro, cuando tenía 40 soy otro, entonces he ido pasando por ese proceso de adaptación en el que tengo que hacerlo para poder estar alineado con la vida en la que estoy ahorita. Entonces, déjenme abrir esto para si tienen alguna pregunta, todavía nos quedan como unos 10 minutos tal vez, por si tienen alguna pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar algo? O comentar algo también. Pues yo, adelante. Adelante. Gracias, moderador. Yolanda González, a sus órdenes. Hola, Yolanda. Lo felicito. El tema, la manera en cómo inició su ponencia con este video me impactó porque, aunque soy docente, olvidamos lo refrescante que pueden ser este tipo de dinámicas, ¿no? Al iniciar una sesión y sobre todo que impactan en el bienestar, en la sensación de cómo te sientes ante una situación. Lo que usted comenta es muy pertinente a lo que vivimos, pero sobre todo me interesa mucho la parte de las sustancias que generamos y cómo controlar el organismo y que la mente, como usted decía, que la mente no controle al cuerpo, no, que el cuerpo no controle a la mente. Al revés, que el cuerpo no controle la mente. En mi familia, una de mis hermanas más joven, yo tengo su misma edad, mi hermana joven, saludable, su cuerpo le afectó su mente. Bueno, su cuerpo se enfermó ahora con la pandemia, tiene lupus, y es su sistema inmune que la está atacando. O sea, le pegó muy fuerte, continúan aisladas con mi madre, en una actitud de defensa al exterior, a las personas, lo están lidiando, creo, avanzando poco a poco, y tiene usted mucha razón, hay que buscar ayuda profesional y entender los procesos del cuerpo. Es muy importante para nosotros entender esto. Y yo que he buscado en algunos momentos de mi vida ayuda, también diferenciar entre un profesional preparado en estos procesos que estamos viviendo, que estamos sintiéndonos atacados todo el día, muchas partes del día, por las personas, por el ambiente, por muchos factores, cómo poder pedir ayuda, cuál es el tipo de profesional adecuado. No todos tienen el perfil para apoyarnos, no todos están en esa línea. Y sobre todo cómo prepararnos
para entender a nuestro cuerpo y su respuesta ante estas situaciones. Entonces, yo creo que su conferencia aporta mucho. Yo quisiera volver a repasar mentalmente lo que dijo de las sustancias. No le voy a pedir que lo haga porque creo que eso me va a ayudar mucho a mí misma, porque constantemente sufro de ansiedad. No lo tenía antes de la pandemia. Creo que ya aprendí a lidiar con la ansiedad, pero es una falta de aire. Y creo que necesito prepararme más al respecto. He leído un poco, he buscado rutinas para aprender a lidiar con esto y no regresar al empleo. Estamos viviendo otro momento aún en México, aún hay mucho confinamiento, pero llegar a mi empleo no soporto el cubrebocas, tengo estos ataques de ansiedad, entonces creo que sí debemos prepararnos los profesionales de hoy y pues ayudar con esta preparación a la gente que no tiene estas posibilidades o esta visión de capacitación. Ojalá y nos comparta allí en el correo, en el chat, su correo electrónico para con poder mucho gusto. Con mucho gusto, Yolanda. Por supuesto, sí estaba pensando justamente en eso, que les voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan escribir y cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema, con mucho gusto las he de responder. Tiene amigos aquí. Me encanta su forma de exponer y la secuencia de temas que llevó. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor. Sí, adelante, Armando. Sí, pues mire, bueno, a mí me interesa mucho su tema porque he aprendido bastante con usted en este tema y yo creo que vamos a aprender mucho más adelante, tal vez estando en comunicación. Ayer mi tema va en concurrencia con el suyo, bueno, porque yo apenas voy comenzando en esta parte, en cuanto a aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y sí, mi tema del día de ayer, que fue acerca de las emociones en los alumnos, todas las emociones que se van despertando con base en la nueva pandemia, el COVID-19 y todas estas enfermedades que vienen surgiendo. Y una de las sugerencias o recomendaciones que nos dan dentro de las investigaciones que vimos era precisamente, como usted dijo, la meditación, aprender a meditar, aprender lo que es el mindfulness, aprender yoga incluso, que eso que nos da aprendemos a escuchar el cuerpo, qué es lo que está pasando en el cuerpo para poder conocernos. Y uno de los puntos es, por ejemplo, el baile que libera adrenalina y eso nos permite combatir lo que usted dice, ese tipo de sustancias que en nuestro cuerpo se van acumulando y en esto pues vamos generando un optimismo más positivo, valga la redundancia, con respecto a las emociones que nos están, como son la ansiedad, el pesimismo, la depresión, incluso por parte de algunos alumnos que han vivenciado, e incluso algunos de ellos falta de interés por estudiar. Muchísimas gracias, doctor. Me ha servido muchísimo su conferencia. Me da mucho gusto, Armando, y creo que tocaste un punto muy importante, que esos estudiantes que ha habido una deserción escolar durante esta pandemia altísima, y eso es por la depresión, no es por flojos, ¿eh? Yo no creo en esa palabra de cuando a uno le dicen flojo, ¿no? Créeme que la deserción escolar es algo muy delicado, especialmente durante esta pandemia, porque la depresión invadió a muchos jóvenes, ¿no? Se sintieron muy frustrados, y especialmente para un joven que tiene la necesidad de estar con los amigos, salir, divertirse, encontrarse con otras personas, ¿no? Y muchas veces yo creo que es tan importante que las familias, los docentes, las personas que están en contacto con estudiantes, que sepan cómo la depresión puede estar atacando a una persona, y la depresión es una enfermedad muy silenciosa, muy silenciosa. Sí, totalmente, eso es totalmente cierto, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo, sus palabras que nos han enseñado bastante, con base en lo que estamos viviendo. Gracias, doctor. Me da mucho gusto, Armando. Gracias por tu comentario. Bueno, vale, gracias. ¿Alguien más? Si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario, espero que Guillermo nos pueda compartir el correo electrónico a través del chat. Oigan, yo no sé cómo usar el chat nada más, Josué. ¿Qué te parece si te lo envío? ¿Dónde está? Saben que esta es la primera vez que estoy usando este tipo de plataforma porque estoy más acostumbrado al Zoom.
Sí, me imagino. En la cinta de abajo, donde está el micrófono, la cámara, Ajá, en la extrema derecha, ajá. hay un símbolo que parece precisamente un mensaje, como si Ah, fuera ¿qué un dice globo. chat? Ok, Ajá, ¿qué dice chat? sí, ese es el Ah, chat de mira, la sesión. qué interesante. Aprender a usar. Ya ven, me estoy adaptando yo también a usar esa cosa. Y tenemos que... Ok. Listo, ya ¿Sí les lo puedo. llegó? Sí, sí, ya está publicado. Y Ok. pues nada, agradecerle, Guillermo, por esta maravillosa presentación. Y es una cuestión de poner atención. Aquí en Tamaulipas, la tercera ola de contagios está siendo peor que la primera ola de contagios por la pandemia de COVID-19. Y esto es precisamente resultado de no saber manejar nuestras emociones. Y ahí recae la importancia de este tema. Si antes pensábamos que quienes hacían yoga, meditación, Ujú. No te estamos escuchando, Josué. Mm, mm. ¿Y aquí sí me escuchan mejor? Ahí está, está mejor. Ok, perfecto. Sí, les comentaba que aquí en Tamaulipas la tercera estas ola está cuestiones siendo que peor que la quizá primera. no sirven o Y no que servían antes para veíamos nada, a vemos que estas en realidad personas sí que es hacían importante. yoga o meditación y pensábamos que pues quizá eso no sirve, ¿no? O es una cosa, Ujú. un lujo, algunas ocasiones lo podríamos ver así. Pero Exacto. vemos ahora la importancia de escuchar nuestro cuerpo, de también tener esa conexión ¿Y sabes con qué es lo peor del nosotros mismos. caso? ¿Sabes qué Claro, es lo peor del caso? Que nos da pena hacer ejercicios de relajación o de respiración. A muchas personas les sí, da pena y a otras personas les da miedo estar en contacto, sentir el cuerpo, porque muchas sí, personas están acostumbradas a no sentir el cuerpo. así Y es. una cosa más, ahorita antes de que se me olvide, tengan mucho cuidado para ustedes que son docentes y para los que estén en contacto con personas todos los días. Cuídense mucho porque esta cuestión de que los niños van a regresar a las escuelas, y a mí eso me da un temor tan grande de que no haya, que el gobierno no se dé cuenta de lo importante que es proteger a los niños, ¿no? En este tipo de pandemia, especialmente porque para los niños que, al menos aquí en Estados Unidos, los niños mayores de 12 años ya pueden ser vacunados. Yo tengo un hijo de 13 años y mi hijo está vacunado con las 2 dosis de la vacuna, ¿no? Pero esta parte, para ustedes que son docentes, tengan mucho cuidado, protéjanse. Es muy importante que aun cuando ustedes van a estar trabajando, porque desgraciadamente tenemos que trabajar, ¿no? Así es. Yo trabajo en una clínica y todo el tiempo tengo que estar asegurándome de usar mi cubrebocas, ¿no? Y ahorita no lo tengo puesto porque estoy aquí con ustedes y estoy solo en mi oficina, pero es muy importante para los docentes, para las personas que están en contacto con otras personas. Cuídense, esta cuestión a mí se me hace en lo personal muy irresponsable que los niños vayan a regresar a la escuela justamente en una tercera ola en donde los niveles de contagios y de muertes han sido peores que los del año pasado. Entonces, cuídense mucho, por favor. Sí, claro, pues muchas gracias por sus consejos, recomendaciones, por toda esta información tan útil que nos ha regalado, compartido el día de hoy, y pues no nos queda más que agradecerle su participación. Y para esto voy a invitar a la doctora Rebeca Silva Rodrigo para hacer entrega del reconocimiento virtual al maestro Guillermo da Silva Montemayor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues muy interesante. Desde el inicio del video impactó, porque creo que nos enseña a valorar lo importante de los cambios que podemos tener y pues a mí me emocionó mucho este video. Entonces, pues sí, bien interesante todo el aspecto químico de lo que se genera en nuestro cuerpo y que tenemos que tener especial cuidado. Yo practico mucho la meditación y eso me ha ayudado mucho. Pero pues día con día me entero de fallecimiento de un familiar cercano o de un amigo o de alguno de los investigadores que han pertenecido a la academia y sí es muy triste, ¿no? Hoy me llegó la noticia de una amiguita, tenía 45 años, una persona muy activa, muy alegre, muy activa en todo. Y pues nos vendía seguros y todo, pero pues ella siempre bien activa y bien luchona
Y decía yo, bueno, ¿cómo es posible? Y una persona muy sana, ella practicaba mucho deporte, la meditación y todo, y dije yo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero pues tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para todo esto. Así es. Bueno, pues interesantísima. Quisiera que nos dieras otra hora. Invítenme otra vez, por favor. Eso va a Ok. ser mi mejor Vamos a premio. empezar con ciclos de conferencias. Ujú. Entonces, a lo largo del año te vamos a estar invitando. Y miren, en el futuro tal vez me regrese a Tampico y voy a poner mi consultorio allá para que me puedan ir a ver. Ok, vamos a hacer lectura del reconocimiento que dice Academia Mexicana Multidisciplinaria Asociación Civil otorga el presente reconocimiento a Guillermo da Silva Montemayor por su brillante participación con la conferencia magistral antes y después del COVID-19, cómo manejar las emociones, en el marco del 13º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Lo multidisciplinario en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de... no alcanzo a ver de repente. Innovación. Aquí siempre tratamos de incluir en el lema bastantes cosas que utilizamos día a día, ¿no? Y aquí es bien importante la participación como del candidato doctor Guillermo da Silva Montemayor, que próximamente ya nos estará diciendo cómo le fue en su doctorado y todo, ¿no? Es bien importante porque es una contribución muy significativa a este evento. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Rebe, muchas gracias a todos. Gracias por tomarse el tiempo, todos ustedes que estuvieron presentes. Eso habla de las personas que están en busca de encontrar el significado de sus vidas y que créanme, tengo un podcast, ojalá que me puedan seguir ahí en el podcast y es en español ese podcast. Se llama Mi Terapia y lo pueden encontrar en las plataformas de iTunes, Google Play, Spotify, Spreaker, lo pueden encontrar donde sea. Y en mi podcast yo les digo mucho algo a las personas que me siguen, que es básicamente el conocimiento más la conciencia es igual a la transformación. Entonces, gracias a todos ustedes por haber estado presentes y estoy seguro que este nuevo conocimiento y esta conciencia que ganaron después de esta charla les va a ayudar a moverse más rápido en ese proceso de transformación del que todos estamos en él y que no para, hasta que, aun cuando nos muramos, no para, porque entonces hay otra transformación, pero muchas gracias a todos por su valiosa asistencia. Gracias. Muchas gracias también. Y abrazo virtual. Igualmente, cuídense mucho, hasta pronto. Muchas gracias, maestro Guillermo, y pues esperamos también seguir recibiendo posteriormente noticias de usted. Aquí en el chat dejó su correo electrónico por si alguno de los asistentes desea pues entablar un acercamiento mucho mayor con el ponente de este día y pues agradecemos a todos su asistencia, su participación en esta conferencia magistral. Vamos a la hora de comida. ¿El nombre de su podcast cuál es, perdón, doctor? Se llama Mi Terapia. Mi Terapia. Mi Terapia. Mi Terapia. Al contrario, cuídense mucho, hasta pronto. Hasta luego. Comparto con ustedes el programa de este día. Estamos terminando justo ahora, pues ya con la conferencia magistral. Vamos a la hora de comida y regresamos a las 3:30 de la tarde en las salas 1 y 2 para las ponencias orales. Y a las 4 de la tarde y hasta las 6:30 estarán corriendo las sesiones de carteles en las salas 3 y 4. Recuerden que accesan a estas salas con los mismos links, con las mismas ligas que se han estado compartiendo a lo largo del Congreso y pues esperamos que su participación en las actividades de la tarde y pues que tengan todos un muy buen provecho y pues recuerden siempre usar cubrebocas y su gel antibacterial. Así que muchas gracias a todos por su participación hasta este momento y los esperamos a las 3:30 y 4 de la tarde en las respectivas salas donde tengan participación o donde quieran ustedes también ser oyentes. Muchas gracias, bonita tarde, buen provecho, nos vemos. Gracias, Josué, gracias por todo. Gracias, buenas tardes. Gracias, excelente. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen provecho. Hasta luego.
Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, Armando. Un abrazo, amigo. Hasta luego, maestra. Cuídese mucho, por favor. Gracias. Bendiciones para todos. Bye, bye. Igualmente, Bye. maestra. Igual para todos. Bye.